¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar con este tema. Antemano quiero darle las gracias a Buró Jurídico, que nos da la oportunidad de poder exponer este tema. Soy el licenciado Rodolfo José García Acevedo, experto en Derecho Penal. Asimismo, también, bueno, hablaremos de un tema que es el que se está viviendo hoy por hoy. También agradeciéndole a todos ustedes por estar presentes. El tema que vamos a tocar son análisis en delitos en grado de tentativa. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Bueno, hoy por hoy estamos viendo que las autoridades en el Estado de México, en la Ciudad de México y así como en algunas partes de la ciudad de nuestro país, las fiscalías manejan delitos y al no tenerlos debidamente configurados, nos hablan de que son delitos en grado de tentativa. ¿En qué se consisten los delitos en grado de tentativa? Tenemos dos. Estos delitos en grado de tentativa se constriñen en una tentativa en tentativa acabada e inacabada. ¿Cuáles son? Podemos hablar en delitos de homicidio, violación, robo, secuestro y en su momento todos los que nos maneja el catálogo de delitos en particular. La tentativa del delito es una figura jurídica que se presenta en el marco de la esfera del intercriminis, como se observan en autores que desarrollan durante el periodo de la iluminación de los que habrán que culminar. Esto es algo bien sencillo. ¿Qué tenemos? En el momento de que tenemos un delito, vamos a hablar en el homicidio, ¿sí? En el Estado de México se manejan dos figuras en el delito de tentativa de homicidio. Uno de ellos es producidos por un arma de fuego, que si bien no es cierto, nos habla de los supuestos que iba tendiente el sujeto activo a poder llevar a cabo esa, perdón, esa conducta a desplegar, también es bien cierto que las autoridades nos juzgan al sujeto pasivo, al sujeto activo, perdón, lo juzgan por el pensamiento que llevaba o iba tendiente a realizar. No debemos de, pero que deben de tener dos características, una tentativa. Una, que se lleve la intención de poderlo hacer y otro, el resultado. ¿Qué es? Tenemos, como les dije en un principio, tenemos dos tentativas, la acabada y la inacabada. La acabada es cuando el sujeto activo en su momento pretende llevar a cabo la conducta. Sin embargo, por la voluntad de él, se impide, esto lo sabemos todos, que en el momento de que se impide es que un sujeto tercero participó en el mismo, ¿sí? Esa es una tentativa acabada. ¿Cuál es la inacabada? La inacabada es cuando la voluntad propia del activo se arrepiente o llega al grado de decir, ya no lo voy a cometer. En el momento de que cuando van a procesar a una persona por un delito de grado de tentativa, las autoridades no nos determinan cuáles son las causales o cuáles son las que llevaron a cabo a frustrar la conducta. Es lo que tenemos, la conducta del activo, tenemos lo que es el hecho y lo que tenemos el resultado. ¿Cuál es lo que nos lleva a entender que sí se dio la tentativa? El resultado del hecho, ¿sí? Sin embargo, en ese hecho debemos de verificar que se cubran todos los requisitos para que pueda considerarse como una tentativa. En realidad, es más acertado expresar que la tentativa de delito es desde un punto de vista jurídico, una figura que se ubica como uno de los momentos de intercrímenes, pues ya que se admite que en ocasiones vive afirmado. ¿Qué es esto que vive afirmado? Bueno, nos lleva a decir
que el activo iba ya a ocasionarlo. Sin embargo, si hablamos del delito de homicidio en grado de tentativa, ¿cuál hubiera sido el resultado si hace una detonación? En este sentido, expresamos, perdón, se me está yendo la señal, regálenme un segundito. Ya estamos otra vez, perdón. ¿Qué es lo de que estábamos en lo que es en el homicidio en grado de tentativa? ¿Hasta dónde entramos en el análisis de esto? Bueno, en el análisis de esto debemos de entenderlo, que es una situación clara en el momento que tenemos dos sujetos, un activo, un pasivo. El pasivo, ¿qué es lo que nos lleva? ¿Sí? Es el que se ve sujeto al hecho comisivo del delito. Sin embargo, también vemos que tenemos un activo. El activo es el que va tendiente, lo va a hacer, sin en cambio las autoridades pretenden castigar el pensamiento. Sabemos que el pensamiento no se castiga y la autoridad, ¿qué es lo que ¿qué es lo que nos dice? Es que su conducta era tendiente a privarlo de la vida, cuando el resultado no es contemplado. ¿Cuáles son las características claras de esto? Bueno, las características son en su momento todas las que, según el Código Penal, existen cuando el culpable da inicio a la ejecución, cuando da la ejecución del hecho, del delito directamente por exteriorizar prácticamente total o parcial los actos que objetivamente deberían de conducir al resultado que se propone. Esto es, que su propósito del activo era privar de la vida. Sin embargo, no llevó a cabo. ¿Por qué razón? Por la razón de que por una causa ajena a su voluntad o una causa ajena a la misma voluntad del activo, nos llevó a entender que no se pudo llevar el resultado con la finalidad que llevaba el pasivo, que era privar de la vida. Nos metemos más a fondo sobre el delito, hemos de entender que cuando es producido con un arma de fuego y no se priva de la vida, se convertirían en una lesión. La ley tutela la vida. Si esta persona no privó de la vida o el activo no privó de la vida a la persona, se convertirían en unas lesiones, tal y como nos establece dentro del Estado de México. Él, en su apartado, en su artículo 238, donde dice lesiones producidas por arma de fuego, tenemos dos juegos. Uno, cuando el agente del Ministerio Público nos dice que el imputado tiene una relación con con pretender privarlo de la vida, pero sin embargo a la causa ajena se pudo arrepentir, o hubo un segundo, o lo que llevó que el misil o o la bala que percutiera no privó de la vida. Entonces, en ese momento no quedó en una tentativa. El pensamiento no es castigado. Aquí lo que se castiga es el hecho, el resultado, ¿sí? Del hecho nació que sí, el señor traía un arma o el activo tenía un arma, disparó en la cabeza o disparó en la parte del cuerpo, en la cual, bueno, en ese momento se ve que la persona sigue con vida, el pasivo sigue con vida, sin embargo, el activo decide retirarse del lugar sin saber cuál había sido su resultado, ¿sí? Considerando que debe de tener la tentativa dos puntos muy claros, el objetivo y el subjetivo. El subjetivo se mantiene en la sanción en base a la peligrosidad del delincuente y su grado de la intencionalidad con la que lo lleva a cabo, claramente demostrado.
Para poder delimitar un grado en tentativa, la comisión de un delito se debe reunir tres requisitos. El autor haber realizado hechos exteriores representados al comienzo de su ejecución, los hechos exteriores que deben ser adecuados, y el tercero, no debe de haber producido el resultado por causa ajena o independiente. ¿Qué entendemos esto? Que no haya sido por el resultado por causa ajena o independiente. ¿Ok? El resultado por causa ajena es que hubiera intervenido una persona diversa a los que están en el escenario del delito, o independiente que él se haya arrepentido y que del comportamiento del delincuente cabe la figura de no consumado. Entonces, para esto, si nos vamos a un análisis, ¿qué es lo que establecemos? Que tenemos como les dije en un principio, el delito de tentativa o cualquiera de los delitos en su grado de tentativa, acabada, inacabada. La acabada es la que se llevó a cabo sin conseguir el resultado que el activo pretendía. Y la inacabada es que aun y cuando iba tendiente a ser el resultado, iba tendiente a ser el hecho, su resultado fue el contrario, ¿sí? Aun y cuando él se hubiera arrepentido, también debemos saber que la que muchas veces las autoridades dentro de nuestro territorio no contemplan las dos características de la tentativa. Ahora, ¿qué tenemos en un momento dado ya más a fondo sobre las leyes? Si nosotros entendemos que en nuestro artículo 19 constitucional no nos hablan de delitos en grado de tentativa, también es bien cierto que hay delitos en grado de tentativa que la Suprema Corte o el máximo tribunal ya se ha pronunciado al respecto con referente a las conductas, así como a los resultados y al hecho primordialmente. Y nos dice que actualmente las autoridades cuando clasifican un delito en grado de tentativa, hablan que piden prisión oficiosa porque son actos debidamente consumados de consumación instantánea, de encontrarse, de ser una persona de peligrosidad. Sin embargo, debemos de referir, como les he comentado, la Suprema Corte ya se ha pronunciado al respecto. Principalmente uno de ellos es en el delito de violación. También es bien cierto que la Suprema Corte se ha pronunciado, o la sexta sala se ha pronunciado, por cuanto hace a la tentativa de homicidio. No se configura cuando el activo del ilícito carece del elemento subjetivo. Sin embargo, ¿qué es la autoridad? Esto lo pasa por alto, ¿sí? El derecho penal se rige por objetividad y subjetividad, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? No contemplan o no marcan en el momento de formular una imputación o en formular una acusación, no analizan que deben de tener en todo momento la, la participación completa o total de su participación. Como les acabo de decir, la tentativa de homicidio. Para que el homicidio se considere cometido en grado de tentativa, se requiere que se actualicen las siguientes hipótesis, al saber que se encuentra plenamente acreditado que el sujeto activo del delito tenía la intención. Pero volvemos a lo mismo, la intención debe de quedarse bien clara, que la intención no debe de ser castigada. En el En el derecho penal hablamos de que debe de tenerse como un acto, llevado tendientes a privar. Si el resultado fue diverso, no privó. Ahora, también la sala se ha pronunciado al respecto sobre las condiciones, sobre el delito de violación en grado de tentativa. Esto es muy importante para el considerar, o a título personal, yo siempre les he dicho a muchos compañeros, la tentativa no debería de ser causa o motivo para poder tener claramente,
¿sí? Un resultado en un proceso de audiencias iniciales donde pudiera privarse de la libertad a una persona. Porque yo se los dije, si hablamos del artículo 19 constitucional que nos habla, homicidio, violación, uso de armas explosivos, pero no nos hablan de una tentativa. Por tal razón, esa es causal de poder solicitar en un momento para todos aquellos que tuvieran en un procedimiento un homicidio, una violación, una, un robo, ¿sí? Nos hablan directamente y es clara la ley en el decirnos que, que son delitos que se tienen que llevar a cabo. Sin embargo, les vuelvo a repetir, la sexta sala penal se ha pronunciado con efecto a este tipo de delitos. La primera sala se pronunció a la tentativa de violación y la sexta sala penal se pronuncia por cuanto hace al homicidio, en el cual considera la sala que es relevante determinar que no hay que el delito que debería de configurarse es tal y como lo expresan en su cuerpo de leyes o su apartado de leyes claramente, ya que de esto pues desprendemos que es que se diga claramente que tengamos que tener un resultado típico, que es lo que la ley tutela. En el homicidio la vida, en la violación lo que llevaría a cabo lo de la cúpula, en lo que sería el robo, el desapoderamiento sin el consentimiento, ¿sí? Asimismo, ¿sí? Como las intenciones. Sin embargo, aquí la ley siempre nos habla del resultado típico de la punibilidad en el robo que tenemos, el desapoderamiento. Pero si no lo puedo desapoderar por cuestiones de que se arrepintiera o que hubiera una persona que protegiera ese hecho comisivo. En la violación, cuando hay una persona, aun y cuando se habla que el delito de violación es un delito oculto, también es bien cierto que en el momento de un proceso resultan testigos en los cuales pudieron advertir, pudieron ver, sí, pero si eso lo pudieron haber, recordemos que algo que viene aparejado con la tentativa, que dejaría de ser tentativa, perdón, es que se puede proteger al propio y al ajeno, que esto nos lleva a decir, puede ser una legítima defensa. Pudo haber evitado que el activo llevara a cabo la realización de una cúpula. Sin embargo, no hay cuerpo de leyes que nos diga hasta este momento que realmente exista esa parte en la cual nos especifique que tiene que ser castigado por esta situación. Las autoridades nos hablan violación, homicidio, robo, secuestro y extorsión, que son los más comunes. Tratan de confundir en el sentido de que sí lo quiso hacer, pero no lo hizo. Sí lo pudo hacer, pero no se culminó, no se colmó los extremos del tipo penal, que es cuando llegamos a un proceso en una defensa, ¿qué tenemos? Ok, se sanciona la tentativa y se sanciona, ¿sí?, el delito consumado, algo que no es operante. ¿Por qué? Porque se supone que en la tentativa fue solamente el pensamiento, fue solamente la razón de quererlo hacer. En el derecho penal los pensamientos no son castigados, son castigadas los resultados del hecho. Si del hecho resulta que el señor, el activo, la activa, no lo iban a hacer, se arrepintieron, hubo auxilio ajeno a su voluntad, bueno, la autoridad debería de castigar sobre eso y nosotros como defensores deberíamos de atender directamente que la conducta que se desplegó en el cual tuvo un resultado
típico fue el de haber llevado a cabo nada más la intención, y la intención hasta este momento nada más es castigado porque se hermanara o porque se llevara a cabo la conducta. Para esto, ¿qué podemos advertir? Bueno, que en cualquier momento que nosotros nos podamos encontrar en una situación, en un delito de su grado de tentativa, lo primero que tendríamos que hacer es analizar los actos producidos, ¿sí? Y cuáles pudieran habernos llevado. Les voy a platicar algo que nos pasó a nosotros y que se puso en práctica y que para en lo personal, me llevó a tener como una discrepancia a título personal. ¿Por qué? El 21 de enero de la presente anualidad, la primera sala se pronuncia sobre la violación en grado de tentativa, verificando los criterios de la Suprema Corte. Verificamos que sí, relativamente el día 21 de enero de este año se publica en el semanario judicial ese criterio, y el día 24 de enero entra en vigor. Nosotros llegamos a la audiencia de una revisión de medidas cautelares. Aclaro, todos los delitos en el que se atiende una revisión de medida cautelar por un delito de tentativa, debemos de recordarlo, debemos de saberlo bien, que son delitos que pueden llevar su proceso, los activos, por su proceso lo deben llevar por fuera, porque lo dice la Suprema Corte. No se debe de extender la prisión oficiosa toda vez de que no se atendió la consumación exacta o la consumación clara del delito. Por tal razón, da pie a una revisión de medida cautelar en la cual, bueno, cambian. Muchos he oído por ahí, y antes de continuar con el tema, he oído que dicen que una revisión de medida cautelar debe de ser, y tal y como lo expresa, porque hayan variado las circunstancias del delito. ¿Cómo varían las circunstancias en una tentativa de violación? ¿Ok? Que en su momento, al exponérsele al juez y decirle, señoría, el máximo tribunal se pronunció al respecto en el sentido que no podemos tener por por cierto, que exista dentro del proceso una prisión preventiva oficiosa, ya que no se tuteló, no se violó la tutela de ese derecho, que era llevar a cabo la cópula. No nos dice la sala que si hubo intervención, si no hubo intervención. Lo único que nos dice es que si pudiera en su momento llevarse a cabo. ¿Qué es lo que nos lleva al análisis? La Suprema Corte, ¿qué es lo que nos dice? La Suprema Corte nos dice no que se fuera por pensamiento, no que fuera si llevaba la cópula, no si si pensó en un momento que existiera una persona ajena a la voluntad a la voluntad ajena del activo. Para esto nos dice también el juez que concede la libertad a esta persona, nos dice que toda vez de que se han variado de manera objetiva las circunstancias, la manera para que varíe la objetividad de las circunstancias de un delito es que nazca una nueva ley, que se derogue la que se encuentra, o que nazca un criterio distinto al que se encuentra.
Esto fue lo que nos dio pie a que en el estado de Morelos pudiera llevarse a cabo esa libertad de esa persona, porque el mismo tribunal estableció que no podía continuar una persona privada. Recordemos que dentro del mismo procedimiento, en el momento que nosotros llevamos a cabo una libertad, al Ministerio Público se le empieza a debilitar cuando se demuestra que la tentativa, ¿sí?, no debe de ser, ¿sí?, susceptible a una sanción que rebase los tiempos de prisión. Aquí el legislador, yo no comparto la opinión del legislador cuando nos dice que en sus apartados que pretenda castigar a la persona. Tan es así que para el legislador hay un escritor que se llama Gustavo Malo Camacho, en el cual nos dice que el orden jurídico de lo penal, objetividad al conjunto de las normas incluidas del Código Penal y en las leyes penales especiales observadas en los diversos ordenamientos de un país, se establece la serie de conductas considerables contrarias a los fines del grupo social en momentos históricos determinados. La protección ofrecida por el Estado es tan temeraria cuando pretenden abusar de ese hecho, de esa mala tipificación o mal reglamento establecido en una iniciativa de leyes. Por eso dice un viejo amigo, y muy, muy buen orador, muy buen catedrático en el derecho. En cualquier lugar de La Mancha nos encontramos cuando vemos autoridades que que sus criterios son vacíos y son basados en una indudable mal actuar de ellos. Para eso podemos también determinar que para esto también nuestras autoridades no ven o no tienen considerado el punto de vista de los objetivos. Les vuelvo a repetir, todo esto yo los invito, los exhorto a que tomemos análisis sobre nuestro cuerpo de leyes cuando nos dice se mantiene la sanción en base a la peligrosidad. Hasta este momento, una tentativa tampoco debería de ser calificada como un grado de peligrosidad. ¿Por qué? Dicen los grandes expertos en el derecho que el grado de peligrosidad puede tenderse a un pensamiento, a una conducta, a un resultado, a un hecho. Del delincuente, de su grado de internacionalidad claramente demostrado. Para esto, pues hemos de canalizar nuestros sentidos sensoriales en el que claramente la ley no debe de ser interpretativa, ¿sí? Es clara la ley. En algunas ocasiones sí nos encontramos que se ven interpretados los criterios y principalmente estos delitos en grado de tentativa. ¿Cuántos activos o cuántas gentes se encuentran por delitos en grado de tentativa? Por eso es que es claro decir que ningún delito en grado de tentativa que se encuentre tasado, plasmado en una ley que diga si la tentativa fue producida y su resultado es y debe de ser castigado, pero tenemos toda la facultad en todo momento de decirle a la autoridad, juzgador, unitario, togado, tu determinación es más al grado hasta de ofrecer una sentencia de condena. No debe de rebasarse por la razón, ¿cuál? Que jamás se llevó a cabo el hecho que llevara a cabo la punibilidad del delito. Esto nos une a que, como vuelvo a repetir y lo dije en un principio, violación, robo, secuestro, extorsión, homicidio, feminicidio,
aguas, el feminicidio es lo mismo que el homicidio, con la única diferencia que tenemos la privación de la vida de una mujer y el homicidio, pues, a la privación de la vida de un sujeto masculino. Sin en cambio, el resultado siempre fue el mismo. ¿Qué es? Esto sí quiero ser enfático en decirles, y también ya lo vivimos. Tuvimos una persona que supuestamente con un arma, con una 22-5 a una muchacha, le dispara en la cabeza y el resultado lógico era que había perdido la vida. Sin embargo, esta persona no privó de la vida a la pasiva. El resultado fue una lesión, aún y cuando la lesión fue en la cabeza, fue dolosa, pero no, jamás se rompió la esfera jurídica del feminicidio, que es, jamás le privó de la vida. ¿Y qué tenemos? Nos dice, es que pensó, es que intentó, es que llevó. No, no, señores, no podemos hablar de que se haya tenido que privar, que hayan podido privar de la vida de esta persona. ¿Qué se convierte? Ahí es donde nosotros tenemos que solicitar como defensores. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que decirle a la autoridad, esta persona fue lesionada con un arma. Sin embargo, jamás se le privó de la vida. En los tratados internacionales, en uno de ellos que es el tratado del Pacto de San José de Costa Rica, nos dice que dentro de los derechos de las personas, ¿sí?, es que deba de tener la clasificación jurídica acorde a la conducta desplegada. Esa es la sanción que debemos de buscar, la que realmente ocasionó el resultado típico. ¿Qué podemos diferenciar entre el delito intentado? Que en el delincuente evita voluntariamente cometer el delito, desiste de su ejecución o impide la producción del resultado. En ese caso, queda exento de la responsabilidad penal, mismo que se encuentra plasmado en la doctrina, ¿sí? Mismo que en el Código Penal del en el Código Penal del Estado de León, en el artículo 16.1 nos establece, y que también de ahí se basa el máximo tribunal para establecer su criterio, ¿sí? En el cual nos dice el delito intentado. En el delincuente evita voluntariamente cometer el delito, desiste de ejecución o impide la producción del resultado. Para ello, ¿qué es? Llevó a cabo desplegó, se motivó a privar de la vida a esta persona. Sin embargo, jamás pudo llevarlo a cabo. Regresando al delito de violación, ¿sí? También nos dice que se tutela la libertad de elegir con quién tener la cúpula o tener relaciones sexuales, ¿sí? ¿Qué pasa? Nos hablan, y también es escueto el cuerpo de leyes cuando hablan de una violación a una persona menor de edad. En eso sí no comparto un poquito el criterio, porque fue muy abierto para todos, los sujetos activos, en el cual pues hablan de que pues ese tipo de criterios beneficia a los que afectan directamente a los menores. Sin embargo, nada más quedó plasmado y quedó escrito que no se puede extender la violación. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, en cada uno de estos delitos no existe una punibilidad exacta, ¿sí? Y recordemos que para los delitos de grave tentativa
lo que más es castigado es lo que le favorezca a la contraparte, a la fiscalía, al a lo que le favorezca a los lo que le favorezca a todos y a cada uno de los de las autoridades. Sin embargo, no se puede tener por contemplado la situación en la cual se le tenga que dar oportunidad a la fiscalía a que haga ese tipo de acciones por cuanto hace al resultado típico del activo. Yo les hago una pequeña observación. En la actualidad, la fiscalía siempre va a actuar a ventaja de todos nosotros como defensores, asimismo como de siempre va a actuar en contra de, no, de la persona que está siendo juzgada, así como del defensor. ¿Por qué? Porque es lo que más le favorece, lo que más le ayuda, lo que más trata de perjudicar a una persona, sin contemplar que hay ocasiones que en las mismas fiscalías nos dice que hay más del 50% de delitos consumados, así como hay menos del 50% por delitos, su grado de tentativa. ¿Pero qué los lleva a una sola conclusión? Que todos los delitos sean en grado de tentativa, o sea, en su consumación inmediata, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que la sanción es la misma, cuando debería de ser menos punible una que la otra, por la razón de que en todo momento no se llevó a cabo la acción o la conducta que pretendía haberse llevado a cabo. ¿En cuál? En el resultado del hecho. También tenemos otra que nos dice dónde también se puede configurar el grado de tentativa. Pues en el momento en que se puede asociar un grupo de personas tendientes a llevar a cabo una acción de consumación instantánea, ¿sí? Pero regresando al punto medular es la consumación instantánea es aquella que se llevó, ¿sí? Mediante los lineamientos que sancionan. No hay uno instructivo que el delincuente esté llevando a cabo y, aunque tengo que privarlo de la vida porque si no, o no tengo que llevarlo no, no puedo privarlo de la vida porque si no, ¿qué es? ¿Sí? Su temor, su trastorno y su capacidad de cometer el hecho es lo que puede llevar a cabo a que impida este resultado. No hay más, no hay más razón para poderles decir que en la actualidad es exigible, es forzoso que la autoridad, bajo este criterio que no se encuentra plasmado y todo lo vemos sobre lo que nos dice los tratados, el, la Carta Magna, ¿sí? ¿Qué es lo que nos establece? ¿Sí? El responsable de un delito tiene que ser castigado y el inocente tiene que ejercerse justicia. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Aún y por mayoría de razón, la autoridad no puede imponer una pena que no esté marcada aún por mayoría de razón. Y en esto opera la tentativa. Si la tentativa no está marcada
para una sentencia de, digamos, en el homicidio de 50 años, de una violación de 30 años o de 20, en un robo con violencia, como se establece en algunas partes, si nada más fue la intención, debería nada más de sancionarse lo que fue el resultado. Eso no es que debería de sancionarse, eso es lo que nosotros debemos de debatirle, que se castigue solamente el resultado. Y como ese resultado en tentativa no existe, hay en lineamientos que sí dice la penalidad por la tentativa, ¿sí? Y trata de confundir el legislador, que es, si es una de violación, se va a castigar el delito de violación con la intención, ¿sí? Pero aquí nos lleva a un descenso, claro. Si no hubo cúpula, pero hubo intención. La ley tutela la introducción, más no la intención de querer introducir. Les dije en un principio, tenemos dos, la acabada y la inacabada. La acabada es toda aquella que sí se pudo consumir, sin embargo, hubo el impedimento de un sujeto distinto o la voluntad ajena al sujeto activo. Esa es la acabada, que iba tendiente a hacerlo. Sin embargo, trató una persona distinta o un sujeto distinto a que se llevara a cabo el hecho comisivo. Ese tenemos el grado de tentativa acabada. El grado de tentativa inacabada es exponiendo en un escenario criminal que es, tenemos a la víctima, tenemos al victimario, ¿sí? Que en el momento de que está tratando de mediar una violencia para llegar a la cúpula, él se arrepiente y decide ya no llevarlo a cabo. Sí, sí, es cierto. Llevó a cabo una tendencia a llevar a cabo la cúpula. Y de ahí él se arrepintió. Esa es la tentativa inacabada. ¿Qué es lo que nos lleva? La inacabada puede llevarnos, ¿sí? Al no estar claro la situación de del hecho comisivo, que las penas deberían de ser mínimas o deberían de ser menores. ¿A qué? ¿Sí? ¿A qué nos lleva esto? Ah, bueno, a que si el sujeto intentó violarla, pero no la violó, nada más hizo tocamientos, fue un acoso sexual y hubo acto lascivo, deja de ser una tentativa de violación, deja de ser, deja de ser claramente la violencia y cambiaría el tipo penal. Así sucesivamente sería en todos los delitos. El grado de tentativa en su máximo análisis lleva a entender que si no se llevó a cabo el resultado que llevaba o el hecho no tiene un resultado como la ley lo tutela, entonces tendríamos otra clasificación de delito, ¿sí? En el cual, analizando en cada uno de ellos, la Suprema Corte y el máximo tribunal, que es el mismo, se han pronunciado al respecto sobre todos y cada uno de los delitos en grave tentativa. Comenta una persona que dice que si la tentativa es, si pudiera repetirme otra vez, en el cual nos dice que es o no es delito. Sí, la tentativa es un delito, pero más no el que pudiera clasificarla a la autoridad. Hay un catálogo, nada más es cuestión de verificar cuál es el delito que se encuadra y no para llevar a cabo la punibilidad. Me vuelvo a repetir, en la violación puede ser un acoso o un abuso sexual porque hay acto lascivo, pero no hubo cúpula.
En el homicidio cabe el homicidio es privar de la vida, pero si se ocasionó una lesión, no se pudo llevar a cabo la privación de la vida. Por tal razón, en ese sentido, por ende, solicitar una reclasificación del delito a efecto de que se sancione como la inacabada sigue siendo no claro el delito. La inacabada volvemos a lo mismo, la inacabada es nada más a efecto de que no se llevó a cabo la conducta. Sin embargo, ese es un excluyente, un atenuante del delito. La acabada es la que participó una persona ajena y pudiera evitar que se llevara a cabo la cópula. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo. Por esa actividad que llevaron, no se puede tener clasificado exactamente como una violación de consumación instantánea. Bueno, pues nos despedimos. Si alguien tiene alguna duda, claramente, porque ya nos quedan aproximadamente 2 minutos para poder cerrar este taller de... Muchísimas gracias, licenciado Rodolfo. Te agradezco muchísimo la oportunidad de tener tu tiempo para poder disertar en un gran tema como lo es los delitos de grado de tentativa. Quiero darle a todos las gracias por estar presentes hoy en esta conferencia, como ya lo subimos en el chat. Pueden subir su correo o su número telefónico para que pertenezcan al grupo Vampiro o en su caso recibir los links de las siguientes conferencias. Soy el maestro Jorge Gómez y para mí es un verdadero placer haber estado aquí contigo, Eliseo Rodolfo García. Una disculpa Gracias. por la cámara. Estamos ahorita también todavía elaborando nosotros. Pero la verdad este es el gran plan que tiene la firma Buró Jurídico Investigador que preside el maestro José Miguel González. Es la idea de que muchos se animen ahorita como el licenciado Rodolfo García a dar una conferencia. Él tiene su firma legal, como lo vieron en el promocional, y es la forma de poder tener más acercamiento y poder realizar este tipo de conferencias para que muestren sus conocimientos. En verdad, les agradecemos mucho su presencia. Estuvo muy buena la participación, lo cual los felicito a todos, a todas y todos. Y para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes, organizarlos, ocupar nuestras plataformas, ocupar toda la infraestructura que tiene ahorita el Buró Jurídico Investigador que preside el maestro José Miguel, como bien lo dice, como bien lo dije, para poder hacer este tipo de eventos. Quien quiera que tenga su firma legal, quien quiera mostrarse, quien quiera presentarse, los invitamos cordialmente a que nos sigan con este tipo de conferencias que para nosotros es un verdadero placer estar aquí y sobre todo que trabajemos en equipo. Conferencia Avocatus Nocte es hecha para todas las firmas legales que quieran participar, todos los abogados litigantes independientes que quieran mostrar sus conocimientos y en verdad se los agradecemos muchísimo. No es necesario si no han hecho conferencias antes o no. Las conferencias es para que todos aprendamos, hasta el mismo conferencista. Entonces, todos aprendemos. Si quieren iniciar, este es el lugar, este es el espacio de ustedes y para ustedes. Yo les agradezco muchísimo al licenciado Rodolfo García, felicidades. Su firma legal Rogase está en el promocional. Él puede subir tu teléfono, Rodolfo, al chat, por favor, para que si alguien se quiere comunicar contigo, pues a lo mejor para llevar un asunto, tiene amplia experiencia en derecho procesal penal. Él, por lo que me comenta, trabajó bueno, se los platico. Ya me conocen, a los que me conocen, el maestro Jorge Gómez de Conferencia Vampiro. En México yo puedo contar a los mejores penalistas con una mano, y uno de ellos es con el que ha trabajado yo creo que el licenciado Rodolfo García. Es uno de los mejores penalistas, el gran maestro, y bueno, pues todos vamos aprendiendo de todos, ¿no? Y la idea es que todos pues sigamos en el conocimiento, en la línea del aprendizaje. Y bueno, pues licenciado Rodolfo García, no tengo el lujo de conocer al maestro Saucedo, pero pues ahí si lo ves me lo saludas, por favor. Digo, los penalistas los cuento con una mano y uno es él.
En materia procesal penal, uno de los mejores es él. El maestro Saucedo lo pueden también encontrar en redes sociales, pueden ver sus videos en su canal de YouTube, sus redes sociales de Facebook y todos los que pueden ir. Para mayores informes, ya subió el licenciado Rodolfo García, es su número telefónico para cualquier parte, para cualquier situación, asunto foráneo, todo lo que ustedes gusten. Les damos muchas las gracias por esta gran conferencia, este gran día. Quien esté interesado en la misma, ya saben lo que se tiene que hacer. Y no lo olviden, nos vemos mañana con el taller del maestro José Miguel, que vamos a estar viendo lo que es un gran tema también. Y no olviden su conferencia del día viernes. Soy el maestro Jorge Gómez. Muchísimas gracias. Gracias, Licenciado Rodolfo García, por la oportunidad de trabajar contigo. Vamos a continuar haciendo las conferencias. No va a ser la primera ni tampoco va a ser la última. Vamos a seguir trabajando y que tengan ustedes una excelente noche. Muchas gracias y hasta la próxima. Pueden abrir sus micrófonos, ya los acabo de silenciar, pueden abrir sus micrófonos. Que tengan ustedes una excelente noche. Gracias, buenas Muchísimas noches. gracias. A Muchas ver si gracias. puede poner el maestro Rodolfo su número. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Mauricio. Gusto saludarte. Buenas noches. Gracias a todas y todos. Que tengan una excelente Gracias. noche. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Doy por terminada la conferencia. Gracias.